las actividades académicas. En esta oportunidad, gracias a Laboratorios Beringer, vamos a ir a un nuevo simposio en relación a empaglifosina más allá de la diabetes. Como conversaba antes de subir al podio, tuve la oportunidad hace algunos años de estar sentado en esta mesa moderando cuando se lanzó empaglifosina. Y en esa oportunidad conversábamos y era la novedad de tener un medicamento que no solamente era bueno para diabetes, sino que además tenía una evidencia sólida de disminución de la tasa de mortalidad. En ese momento había muchas hipótesis al respecto, pero ya nos marcaba que teníamos que ir un poco más allá que solamente el control de la glucosa. Y yo creo que eso es el objetivo de esta charla. Para este motivo tenemos la suerte de estar con el doctor Javier Mauricio Farías. Él es médico endocrinólogo universitario, él es jefe del Servicio de Endocrinología y Diabetes en el Hospital Universitario Sanatorio Güemes, docente en medicina, director de la carrera de médicos especialistas en endocrinología en la Universidad de Buenos Aires y coordinador del Departamento de Diabetes, Obesidad y Lípidos. Javier, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí debe haber un botón. Ahí está, hola, ¿cómo están? Si después me pueden poner un corbata acá para poder caminar, si es posible, o uno de mano. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar acá. Me encanta venir a Lima. La comida es muy rica. Es un placer venir, estar con mucha gente conocida del área de la diabetes. Permiso, ¿eh? Ahí estamos. Yo lo tengo en la mano. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha. Bueno, ahí vamos. Este es el título de la charla. Gracias por estar acá, es el final del día. Imagino que están cansados. Estos son mis conflictos de interés. Yo hago básicamente, atiendo pacientes en el consultorio, hago docencia y también hago investigación. En la parte de investigación veo muchos pacientes de estudios clínicos y estuve involucrado en el desarrollo de la empaglifosina desde el año 2009-2010 cuando fueron los estudios clínicos. Esta es la agenda y un poco es tratar de charlar con ustedes cómo abordamos un paciente con diabetes. En la charla anterior del doctor que vino de España habló de la evaluación holística. Le comentaba a la gente que me acompañaba que era justo previo a esto de la diabetes, se calzaba perfecto, porque ¿qué es ser holístico? Por ahí lo repetimos a la palabra y no sabemos qué es ser holístico. Entonces creo que está bueno aprender de qué es ser holístico. Después vamos a hablar un poco de la evidencia que hay sobre protección renal y cardíaca, cómo se produce la protección renal, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos y después, un poco al final, los mensajes para el consultorio. Esto es como para darle academicismo a la charla. Pero es un cuadro, lo pintó Rafael, que era un pintor, está en el Vaticano, creo yo, un poquito de arte, pero poquito, no mucho. Y en el medio hay dos personajes, fíjense, miren, uno de rojo y uno de azul. ¿Saben quiénes son? ¿Quién se anima a decirlo? Somos pocos, podemos charlar. Bueno, uno, el de azul, es Aristóteles y el otro es Platón. Y el Aristóteles fue el que definió el holismo y dijo, holismo o sinergia es cuando el todo es mayor que la suma de las partes. Y me parece una frase que aplica mucho al paciente con diabetes. No podemos ver al paciente con diabetes como diferentes partes. Y ustedes que son médicos internistas, que son clínicos como le decimos en Argentina, siempre ven al paciente en un conjunto. A la persona con enfermedad, como dijo el doctor previamente, que me parece que aplica mucho. Entonces Aristóteles está, fíjense, que está apuntando hacia el suelo, está haciendo con el dedo hacia abajo. Entonces está diciendo, esta es la realidad. Aristóteles quería hacer experimentos
Y él tenía un libro en la mano y anotaba, y observaba. Por eso uno habla de Aristóteles como alguien que está en la realidad, lo real, lo que ve. Y Platón apunta hacia arriba, está con el dedo hacia arriba. Entonces él está en lo ideal. Por eso dicen el amor platónico, porque es algo ideal. Todo lo ideal es Platón. Entonces Platón dice, no, hay que hacer todo escrito, ideal, y de esa manera podemos encontrar la explicación a las cosas. Este cuadro un poco representa buscando la verdad de las cosas, se podría decir, ¿no? O cuál es la idea racional de las cosas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la verdad? Uno dice con la realidad, haciendo experimentos, y el otro con la teoría, con la expectativa. Entonces, ese es el enfoque clásico. ¿Cómo es el enfoque clásico de la diabetes? Y el enfoque clásico de la diabetes es con el octeto ominoso de De Fronzo, donde podemos ver que la hiperglucemia es consecuencia de ocho problemas. Un descenso del efecto incretina, una disminución de la secreción de insulina, un aumento de la producción hepática de glucosa, disminución de la captación de glucosa a nivel del músculo, aumento de la producción renal de glucosa, hay aumento de la secreción de glucagón y un aumento de la lipólisis. Todos esos defectos producen hiperglucemia. Y la hiperglucemia produce complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. Las microvasculares ya las saben, que es la enfermedad renal, la retinopatía, la neuropatía, los problemas de pie, y tenemos la enfermedad macrovascular con el infarto y el ACV. Cada uno de esos mecanismos fisiopatológicos uno podría poner un fármaco. La metformina, las sulfonilureas para la secreción disminuida de insulina, la metformina para el aumento de la producción hepática de glucosa, los ISGLT2, los GLP-1, cada uno tiene una función. ¿Cómo decidimos el tratamiento? Clásicamente, ¿cómo lo decidíamos? Con la hemoglobina glicosilada. Viene el paciente a la consulta, viene con un fármaco, le sube la hemoglobina glicosilada, no está en meta, cambia el tratamiento. ¿No es cierto? Eso es lo que hacemos habitualmente en el consultorio, lo que se hacía. A partir de ahora no lo van a hacer más, porque ahora cambió. Ahora es diferente el esquema de tratamiento. Entonces, este era el esquema. Vean, viene un paciente, primero le damos dieta, actividad física, después le agregábamos metformina y después íbamos agregando fármacos. ¿Qué pasaba con ese enfoque? Generalmente, cada uno de esos estudios que ven acá, el ACOR, ADVANCE, BADT, cuando se los trataba a los pacientes, todos los estudios mostraban que hay beneficio microvascular. Le mejora la retinopatía, le mejora la nefropatía. Pero el beneficio en infarto y en ACV, en mortalidad cardiovascular en general, no era para los estudios, no se daba. No había beneficio cardiovascular. O sea, le bajábamos la glucosa, pero al paciente no le bajábamos la tasa de infarto. Lo mismo pasaba con la mortalidad en general. Entonces, bajar la glucosa per se no le mejora la posibilidad o el riesgo de tener un infarto. Que eso es algo paradójico. ¿Y por qué es eso? Porque hay otros factores, como la LDL, la HDL, y tercer lugar en el modelo de UKPDS, que es un estudio de diabetes, de diabéticos, que se siguieron en el tiempo, se ve que lo más importante para prevenir un infarto es el colesterol LDL o el colesterol HDL. Eso sería lo más importante. O sea que ustedes no pueden tener ningún paciente con diabetes que no esté en meta de LDL porque no le van a prevenir el infarto. Lo mismo para el HDL. El otro problema es que los factores de riesgo cardiovascular son múltiples, que ven acá en el gráfico. Por ejemplo, la albuminuria, la hipertensión, todos esos factores hay que tratarlos porque si no los trato, no le hago beneficio cardiovascular. Es decir, que la glucemia no es el único factor. Tenemos que tratar todos los factores de riesgo cardiovascular y de esa manera podríamos, en expectativa, bajarle el riesgo de tener un infarto. Esa es la expectativa. Si vemos en los estudios Steno, por ejemplo, que trató los factores de riesgo cardiovascular, vemos que mejora en un estudio chico, fíjense, 85 eventos, 33 eventos, a lo largo de 96 meses de seguimiento, la rama azul, que ven ahí, en la rama esta azul se ve que baja el riesgo de tasa de infarto, ¿no? De desenlace compuesto de infarto. Pero, ¿cuántos pacientes logran la meta? Acá en Perú, ¿cuántos logran tener LDL bajo, HDL alto, baja de glicosilada? Que tengan tres factores de riesgo en meta. Nosotros en Argentina tenemos menos del 10% de los pacientes. No sé ustedes acá, ¿sí? Pero es muy difícil lograr la meta. Entonces, ahí tenemos por un lado la expectativa y la realidad, que es otra, que es diferente. Por otro lado, también tenemos diferentes tipos de diabéticos. Esto es un estudio de clústeres
que son 6 tipos de diabéticos, ¿no? Tenemos diabéticos que tienen básicamente menos grasa visceral, esto que ven acá en amarillo, cuanto más grueso es el área, tienen más insulinoresistencia, lo que se ve acá es el índice de masa corporal, el índice cintura-cadera, el nivel de glucosa, el área de glucosa, el HDL. Es decir, este paciente tiene más obesidad, este paciente tiene menos secreción de insulina. Entonces hay diferentes clústeres. ¿Qué pasa en este estudio que se hizo a largo plazo de la Universidad de Tübingen? Que en los clústeres que tienen más grasa visceral, que eran el 5 y el 6, eso bueno, no es tan importante, tienen más complicaciones renales y vasculares. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que tiene más efecto de insulinoresistencia y grasa visceral tiene más riesgo cardiovascular y más riesgo renal. Es decir, que hay características que no tienen nada que ver con la glucosa, que tienen que ver con el riesgo cardiovascular. Entonces, para esta primera parte es muy importante entender que el riesgo cardiovascular no está relacionado solamente con la glucemia, está relacionado con otros factores. Y por lo tanto, si queremos bajar el riesgo y queremos disminuir el riesgo de complicaciones renales, tenemos que tener en cuenta todos esos factores. Entonces, la glucemia suele ser un marcador de insulinoresistencia y tiene importancia para diagnosticar peor evolución, y los estudios de riesgo cardiovascular mostraron de que los fármacos tienen diferente acción a nivel cardiovascular. Es decir, que la glucemia no nos tiene que tapar el bosque, el árbol, digamos, sería la glucemia, no tiene que tapar el resto de las cosas. Entonces, ¿cómo podemos evaluar el resto de los factores de riesgo? ¿Cómo podemos hacer una protección cardiorreno-metabólica? En general, hay una alteración a nivel renal que produce proteinuria, eso es un marcador de riesgo cardiovascular a nivel renal, y esta activación del sistema renina-angiotensina produce aumento del filtrado glomerular, y todo esto que ven en rojo son los problemas cardíacos, la disfunción diastólica, la disfunción siastólica, el estado procoagulante. Todo esto hace que haya una relación cardiorrenal. Si hay daño renal, hay daño cardiovascular. Por esto, en todos los pacientes tenemos que medir el filtrado glomerular. Esto es muy importante para establecer el riesgo que tienen de tener complicaciones cardíacas. Cuanto un paciente tiene menos filtrado glomerular, tiene más riesgo cardiovascular. Vemos más mortalidad por todas las causas en un paciente que tiene una relación albúmina-creatinina elevada, y tenemos más mortalidad cardiovascular. Por eso es importante que le midan la relación albúmina-creatinina a todo paciente que tiene diabetes, porque eso puede predecir el hecho de tener un infarto a futuro. Además, tienen aumento de las alteraciones cognitivas, tienen alteraciones generales, por eso el paciente que está en diálisis suele no entender las indicaciones, tienen alteraciones a nivel del estado de ánimo. Todo esto es muy importante para tener en cuenta. Cuanto peor es el filtrado, más alteraciones se ven a nivel cardiovascular, a nivel de mortalidad en general. Esto es muy importante porque cuanto más en rojo esté, es decir, cuanto más microalbuminuria tenga y menos filtrado, más riesgo cardiovascular va a tener. Es decir, que nosotros esto tenemos que tenerlo en cuenta para decidir el tratamiento. Siempre calculen el filtrado glomerular y calculen el índice albúmina-creatinina. Si un paciente tiene retinopatía diabética, tiene más riesgo cardiovascular. Si le duplica el riesgo en un diabético tipo 2 de tener enfermedad cardiovascular. ¿Se entiende? Si tengo un paciente que tiene retinopatía diabética, va a tener más posibilidades de tener un infarto a futuro. Se duplica el riesgo en este metaanálisis que junta un montón de pacientes que tenían retinopatía y se lo siguió en el tiempo. Este sería como un resumen de cómo tenemos que hacer para evaluar un paciente con diabetes. Tenemos que tratar de diagnosticarlo con una glucemia en ayunas o una postprandial, hacer el screening a partir de los 35 años, y creo que lo muy importante de este cuadro, lo más importante es estimar el riesgo cardiovascular. Una vez que estimamos el riesgo cardiovascular, ahí tenemos que ver qué tipo de paciente tenemos, qué persona con diabetes tenemos, si hace actividad física, el plan de alimentación, qué tipo de conocimiento tiene de la enfermedad, cómo puede afrontar la enfermedad, ver las metas de glucosa. Actualmente vemos la hemoglobina glicosilada menos de 7%, puede ser más alta en un paciente adulto mayor, más de 65 años. Podemos ver el tiempo en rango, que es lo nuevo, que el automonitoreo glucémico para ver el tiempo en rango, es lo que se viene. Vemos la HDL que tiene, el LDL, porque tenemos que tratar el riesgo cardiovascular, la tensión arterial para prevenir el riesgo cardiovascular también. Vemos si tiene nefropatía, porque tiene más riesgo. Y después podemos hacer screening de insuficiencia cardíaca con un ecocardiograma, o podemos hacer más riesgo cardíaca.
Después podemos ver la parte de las vacunas, que también es muy importante, que ahora con el COVID se puso un poco de moda. Calcular el riesgo cardiovascular. Bueno, las guías hablan de si el paciente tiene antecedentes de infarto, del filtrado glomerular que les dije antes, y si tiene, para ver el riesgo de insuficiencia cardíaca, vemos si tiene fibrilación auricular, el diagnóstico es clínico, podemos usar el ProBNP, vemos el albúmina creatinina, pero esto es para establecer el riesgo. Otra manera, más sencilla, es con esta herramienta que desarrollaron acá. Esto es muy bueno, es una aplicación donde ustedes la bajan por Google, la descargan del store que quieran, del Google Play o de Apple, y a partir de allí pueden ver, ponen ahí los datos clínicos del paciente y les dice el riesgo cardiovascular que tiene el paciente. Y de esa manera pueden ustedes ver si necesita ser más agresivo el tratamiento o menos agresivo. Ahí se piden datos clínicos, se pide si tiene, qué albúmina creatinina tiene, el cálculo del filtrado glomerular. Es muy útil en el consultorio cuando a veces no tenemos tiempo. Bueno, ¿cómo podemos hacer tratamiento para afectar todos estos problemas? Hay dos fármacos que previenen el riesgo cardiovascular, que son los SGLT2 y los análogos de GLP-1. Lo que ven acá es un cuadro que resume todas las características, todos los estudios clínicos que se hicieron con tres tipos de fármacos. Los inhibidores de DPP-4, los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. La empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina, en el caso de los inhibidores de SGLT2, saxagliptina, alogliptina y sitagliptina en el caso de los inhibidores de DPP-4. Si ustedes ven este cuadro, lo que está en verde quiere decir que tiene beneficio cardiovascular. Lo que está en verde, ¿no? Primero ven arriba donde dice muerte cardiovascular, infarto no fatal. Esto es un endpoint compuesto, quiere decir si tiene, por ejemplo, tuvo un infarto y no se murió, si tuvo una internación por un dolor por Angor, etc. Fíjense que en el evento compuesto todos los ISGLT2 tuvieron resultados positivos. Descienden, esto quiere decir por debajo del 1, 0,86, desciende 14% el riesgo del 3 puntos MACE, muerte cardiovascular, fíjense qué impacto que tiene, y en insuficiencia cardíaca es monstruoso el efecto que tienen estos fármacos. Fíjense en inhibidores de DPP-4, no disminuyen el riesgo cardiovascular. Es inentendible que nosotros tratemos con inhibidores de DPP-4 pacientes que no les van a bajar el riesgo cardiovascular. A veces no podemos explicar ciertas conductas que tenemos los médicos que obviamente tienen un rol en el adulto mayor con diabetes, porque son drogas muy seguras, o sea que los podemos usar en ese caso. Tienen un rol en algunos pacientes, pero en lo que tiene que ver con tratamiento de la glucosa, tienen efecto similar a un inhibidor de SGLT2 y tienen el efecto asociado de la disminución del riesgo cardiovascular. Miren en empaglifosina, baja 14% el riesgo de eventos de 3 puntos, que son el infarto no fatal, el infarto fatal. Baja 38% la muerte cardiovascular, 32% de mortalidad de todas las causas y 35% de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Son números muy importantes. ¿Por qué hay diferencias entre los diferentes inhibidores y los ISGLT2? Porque tienen diferente población en la cual se realizó el estudio. En empaglifosina todos tenían antecedentes de infarto y el resto de las moléculas tenían menos pacientes con infarto previo. Si vemos la parte renal, fíjense cómo mejora la duplicación de la creatinina, mejora el pasaje de normo a microalbuminuria, produce de micro y macro a normoalbuminuria, fíjense 70%, la duplicación de la creatinina, todos los endpoints, los muertes de origen renal, todo eso mejora con la empaglifosina y con los ISGLT2. De hecho, se están empezando a utilizar en pacientes sin diabetes. Esto también lo muestra, fíjense los descensos, los que se ven en rojo son los porcentajes de descenso en eventos compuestos, muerte de origen renal o duplicación de creatinina, caída del filtrado. Todo esto son eventos positivos tanto en progresión como en regresión. Miren acá, esto tiene que ver con la hemoglobina glicosilada y la muerte cardiovascular. Esto es un análisis para ver si tiene que ver el nivel de glucemia que tienen los pacientes antes del inicio del tratamiento con el efecto. Y lo que se observa es que la hemoglobina glicosilada no tiene injerencia en el efecto que tienen sobre mortalidad.
¿sí? No tiene que ver ni la hemoglobina glicosilada inicial ni la hemoglobina glicosilada que tiene final. O sea que tiene un efecto que es independiente de la glucosa. Y esto es también en insuficiencia cardíaca, fíjense que no tiene injerencia la hemoglobina glicosilada en este gráfico. Lo mismo en el estudio de insuficiencia cardíaca que se llama Emperor Preserve, que es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Estos estudios, estos datos clínicos que yo les mostré, hicieron que hace un mes la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Diabetes sacó una guía nueva y se observa que el paciente, si tiene antecedentes de infarto, de enfermedad cardiovascular, tiene insuficiencia cardíaca o tiene enfermedad renal, la indicación sería para el uso de ISGLT2. Si el paciente no tiene eventos, ahí podríamos pensar en elegir otro fármaco, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a dividir un poco esto en las siguientes diapositivas que les voy a mostrar. Fíjense el efecto cuando se da. Cuando empiezo el tratamiento, esto es en el estudio EMPA-REG, que es el estudio inicial de la empaglifosina en riesgo cardiovascular, el efecto se da en el día 59 de división de curvas. 59 días y ya se ven los efectos. Eso es en los primeros 360 días. Y si vamos más en lupa a los primeros 100 días, ya en el día 17 ya se ven diferencias. Si vemos en hospitalización por insuficiencia cardíaca, también se dan ya desde el día 12, o sea que tiene un efecto muy importante y temprano. También en el otro Emperor que se realizó con fracción de eyección preservada. Fíjense, en el día 18 ya hay diferencias de las curvas. ¿Cuándo se da la protección? Bueno, esto es en un paciente que tiene diabetes y que no se usa ningún fármaco. Habitualmente lo que tienen es el SGLT2, interviene en el transporte de sodio y de glucosa. Generalmente los pacientes con diabetes tienen una arteriola aferente que está dilatada, que es lo que ven aquí, y esto es la mácula densa. Entonces hay una reducción de la llegada de sodio a la mácula densa en todo paciente con diabetes, y esto produce hiperfiltración. Lo que hace el SGLT2, que es una de las hipótesis de efecto, es que reduce esa dilatación de la arteriola eferente por una liberación de adenosina en la mácula densa, porque hay cambios en la concentración de sodio a nivel de la orina. Entonces este efecto es un efecto que es independiente de la glucosa. Es un efecto del transportador que tiene a nivel renal, que es donde interviene el sodio, ¿sí? Así que esa es una diferencia que se produce por el uso de la molécula. ¿Qué otras teorías hay? Bueno, dicen que la natriuresis y la diuresis osmótica produce disminución del volumen plasmático, se ve un aumento del hematocrito en los pacientes, una disminución de la presión. Todo esto hace que haya mayor aporte de oxígeno a nivel distal, menor congestión, menor rigidez, y hay una mejor función cardiológica y mejoría de la función renal. Esa sería una de las hipótesis. Otra hipótesis tiene que ver con los cuerpos cetónicos, que son un combustible mucho más adecuado a nivel miocárdico y que es otra de las teorías por las cuales se usa y tendría efecto este fármaco. Bueno, vamos a desmenuzar las guías. La persona con diabetes está en el centro a partir de ahora, es lo que mostraba el doctor, de dónde ponemos al paciente. Tenemos que pensar al paciente desde el punto de vista de qué características tiene, si tiene insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, qué posibilidades de pagar los tratamientos tiene, que involucrar al paciente en la toma de decisiones. Y a partir de ahí establecer un plan medible que pueda ser la albúmina creatinina que tiene, el filtrado glomerular, la insuficiencia cardíaca, la fracción de eyección que tiene. Todo eso lo podemos medir y podemos ver cómo está y a partir de ahí ir reevaluando la calidad de vida del paciente e ir previniendo las complicaciones. Esto se llama individualización del tratamiento. Si vemos en detalle para enfermedad cardiovascular, fíjense que si tiene enfermedad cardiovascular, ¿sí? Considerarlo siempre. Y si está arriba de su nivel, con una hemoglobina glicosilada, se pueden asociar estos dos fármacos. Si tiene enfermedad renal, la de elección es un inhibidor de SGLT2. Eso, la guía apoya el uso de SGLT2 en el paciente con insuficiencia renal. Si tiene insuficiencia cardíaca, tendría que usar un ISGLT2. Es decir, que si ponemos al paciente en el centro, tenemos 4 puntos que se ven aquí, que son, por un lado, el manejo de la glucemia, el manejo del peso, las complicaciones cardiovasculares y las complicaciones de la diabetes. Y a partir de ahí tenemos que evitar la inercia terapéutica, tenemos que ver todos estos puntos en azul, que son la inercia terapéutica, ver las complicaciones que tiene.
Por ejemplo, si tenemos que manejar los factores de riesgo, que es los que le dije en el principio, el tabaquismo, los lípidos, la presión arterial. Por otro lado, lo cardiovascular, con estos 3 puntos que les dije previamente. Y esto sería como un enfoque holístico del paciente, donde el todo es mayor que la suma de las partes. Esta es la última diapositiva, lo más importante para llevar al consultorio. Hay que identificar a los pacientes que tienen más riesgo cardiovascular, mayor progresión de enfermedad renal. Hay que ver a la glucemia como un marcador, pero no es lo más importante para decidir el tratamiento. Obviamente que es importante manejar la glucemia, obviamente que es bueno que tenga una glicosilada baja porque le va a mejorar un montón de puntos. Hay que evaluar la función renal, calculen el filtrado glomerular, evalúen la insuficiencia cardíaca, tanto clínicamente como por imágenes con ecocardiograma, con ProBNP si lo pueden medir. También hay que pensar en iniciar tempranamente estos fármacos porque tienen un efecto muy positivo independiente del valor de la hemoglobina glicosilada. Así que este es el final, les agradezco por su atención. Este es mi centro, el centro se llama Sanatorio Güemes, está en Buenos Aires y bueno, es un centro escuela. Bueno, muchas gracias. Si quieren hacer preguntas, con gusto se las contesto. Ok. ¿Hay micro para preguntas a mano alzada? ¿Sí? Buena charla. Gracias. Sí, doctor Farías, buenas tardes. Felicitaciones por su didáctica exposición. ¿Alguna experiencia con el uso de inhibidores IGT-2 en pacientes con una filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto? Perdón, ¿con una filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto? Menos de 30. Menos de 30. Por ahora, digamos, hay estudios en marcha que hasta lo que sugieren las guías es que se inicie el tratamiento por arriba de 40, pero hay algunos que se usan por arriba de 30 y se dice que si está en tratamiento se podría usar con mayor de 15. ¿Cuál es el punto? Las guías CADIGO, hace una semana salieron las nuevas guías CADIGO donde hablan de, ahí está resumido, no lo puse, lo iba a poner, pero está, si ustedes lo buscan en internet, ponen guías CADIGO con K de kilo y ahí van a buscar y va a aparecer todos los fármacos, a partir de cuándo se pueden indicar y a partir de cuándo hay que suspender. Podríamos llegar a utilizarlo hasta 15 mililitros de filtrado. El punto acá es importante que no se ponen en el prospecto porque no está hecho el estudio clínico que avale esa conducta. Porque en general, si uno piensa que el efecto es independientemente de la glucosuria y de la reabsorción de glucosa que tiene el fármaco, obviamente cuanto menos filtrado tiene el riñón, menos reabsorción de glucosa, menos glucosuria, menos efecto. Pero eso sería un efecto para la glucemia, digamos, para la glicosilada. El efecto a nivel cardiovascular o a nivel hemodinámico se mantendría. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Pero obviamente que a veces cuando se llega a menos de 30, a menos de 15, tendríamos que suspenderlo. Yo diría que 30 habría que suspenderlo según lo que dice el prospecto, dependiendo del ISGLT2 que se utilice. Pero si me pregunta, esto es algo personal, yo pienso que a futuro se van a usar inclusive en el paciente dializable o que está dializando. Buenas noches. Doctor, mi inquietud es la siguiente. En un paciente adulto, diabético, compensado, estable, sin daño cardiorrenal, controlado con inhibidores de DPP4, ¿alguna precaución o alguna recomendación en el sentido de querer cambiarlo a inhibidores de SGLT2? Desde el punto de vista de las guías, no habría ningún inconveniente en seguir el tratamiento, porque lo que se está haciendo en ese caso es tratamiento de la glucemia y está bien, obviamente que sí. Digamos, todavía no hay estudios que muestren que la prevención primaria, es decir, en un paciente que no tiene antecedentes de infarto, que no tiene riesgo cardiovascular alto, tenga efecto positivo el uso de estas ISGLT2. Y ahí lo mismo, hay varios metaanálisis que conjugan un montón de pacientes que no tenían antecedentes de infarto y se los siguió en el tiempo y tienen efecto positivo.
¿Por qué no está puesto esto en las guías nuevas? Porque los estudios están hechos, en uno de los cuadros yo mostraba que estaba la rama placebo de cada uno de los fármacos y mostraba ahí 100% tenían riesgo cardiovascular alto, en otro 70% y en otro 40%. Cuanto menos riesgo cardiovascular tiene la rama, más tiempo hay que seguirlo para prevenir el evento. Entonces ese estudio no está hecho. Por lo tanto, a su pregunta es, si el paciente está con un inhibidor de DPP4 y con metformina y no tiene antecedente de enfermedad cardiovascular y el riesgo cardiovascular no es elevado, podría seguirlo. Ahora, yo pienso que el paciente con diabetes es un paciente que tiene riesgo cardiovascular elevado, en general. Ya lo podemos considerar de esa manera. Para mí los ISGLT2 tienen que ser tratamiento de segunda línea, por todos los beneficios que conlleva el uso de estas drogas. Pero tanto en mi país como en otros lugares del mundo, el uso del inhibidor de DPP4 es muy común en segunda línea de tratamiento. Y hay algunos lugares que ya se indica metformina en conjunto, tratamiento dual de inicio con un inhibidor de DPP4. Pero para mí eso no está avalado con respecto a que a futuro no va a tener beneficio. Yo pienso que va a haber evidencia a futuro del uso de los ISGLT2 en conjunto con metformina. Lo mismo las sulfonilureas, digamos, hay lugares que es importante el uso de las sulfonilureas porque en lugares donde la economía es muy importante para ahorrar dinero, tienen un rol las sulfonilureas también. Por eso es tan importante lo que les mostraba de la individualización del tratamiento. Si un paciente no tiene dinero o si un paciente no está motivado hacia ciertos cuidados, tenemos que individualizar el tratamiento, tenemos un montón de herramientas. Así que creo que eso es importante, individualizar el tratamiento. Pero también hay que darle la oportunidad al paciente de elegir que pueda usar una droga que le va a prevenir ciertas complicaciones. Doctor Farías, en su práctica clínica, ¿usted cómo afronta los efectos secundarios? La literatura menciona vulvovaginitis en mujeres, propensión a infecciones urinarias. Un comentario. Sí, digamos, lo más frecuente de los eventos adversos son las infecciones genitales, las vulvovaginitis y las micosis, las balanitis. Eso sería lo más frecuente. Son más frecuentes en las personas que tienen antecedentes de estos eventos. Son más frecuentes en los pacientes que no están circuncidados, varones. Son más frecuentes en los pacientes que tienen un nivel de glucosa muy alto, porque lo pueden dar en más prevalencia. En general, tienen baja prevalencia. No son frecuentes en todos los pacientes. Hay que decirle al paciente que si llega a tener un evento, nos lo avise. Le podemos dar fluconazol, 150 miligramos en monodosis, por única vez. No es necesario suspenderlo. Si tiene un segundo episodio, ahí quizás lo suspendemos. Y si tiene un tercer episodio no se lo volvemos a dar, ¿sí? O por lo menos eso es mi conducta. Pero generalmente no se dan en todos los pacientes, las infecciones urinarias en general no son tan prevalentes. Y después sí lo que tienen que avisar al paciente es que pueden tener episodios de hipotensión, porque el riñón hace como se acomoda al efecto del fármaco y tienen episodios de caída del filtrado muy pronunciada al mes y medio de iniciado. Entonces, si es un paciente que tiene diuréticos, hay que ajustar el diurético, avisarle al paciente que puede tener hipotensión ortostática, entonces informarle que ajuste la furosemida en el caso que lo esté utilizando, y esto ayuda a evitar caídas y evitar fracturas, por ejemplo. Hay algunos ISGLT2 que los asoció con riesgo de pie diabético, con amputaciones de dedos de hallux, pero eso no son todos, no es el caso de la empaglifosina, es solo de la canaglifosina y bueno, no se conoce por qué es esta diferencia, aparentemente es por algo del protocolo. Javier, una pregunta. ¿El hecho de cetoacidosis diabética y estos tipos de fármacos, hay que tener alguna precaución? Sí, yo participé de los estudios clínicos en diabéticos tipo 1, por ejemplo, donde no está avalado el uso, pero hay experiencias de tiempo en rango en diabéticos tipo 1 y mejora el tiempo en rango. Y se ve que los pacientes que están pancreatectomizados o tienen baja secreción de insulina, o tienen insulinopenia severa y están utilizando insulina, pueden desarrollar cetoacidosis euglucémica. Algo así como el paciente viene cuando tiene cetoacidosis y está saliendo del episodio de cetoacidosis y ustedes lo tienen con una bomba de infusión que tiene un nivel de glucosa que está normal, pero tiene bicarbonato bajo. Eso sucede porque tiene un efecto bajando la glucosa estos fármacos. Entonces, si el paciente está utilizando insulina
está pancreatectomizado, hay que educarlo acerca de que si se siente mal o tiene cuerpos cetónicos positivos, tendría que consultar a una guardia para medir el bicarbonato e inmediatamente suspender este tipo de fármacos. No es habitual en un paciente que tenga hipoglucemia antes orales, o por lo menos no está descrito. Lo que está descrito sí es en pacientes que usan insulina y que se los asocia a metformina en los tratamientos. Si tuvieras que definir el perfil del paciente que mejor se acomoda a estos fármacos, ¿cuáles serían las características? Es una pregunta que yo pienso que es para todos los pacientes diabéticos tipo 2, pero es una opinión personal esto, no quiere, desde mi punto de vista, yo pienso que el paciente con diabetes, porque incluso si tiene insuficiencia cardíaca sin diabetes, está asociado a todos los tratamientos. Si tiene insuficiencia renal, es muy bueno porque le previene la enfermedad renal. Y si tiene antecedentes de infarto, el único paciente que por ahí no le tiene tanto efecto es a nivel del sobrepeso y de la obesidad, no le baja tanto de peso, baja 5%. Entonces, ¿qué paciente? El paciente que tiene insuficiencia cardíaca es fundamental el tratamiento. El paciente que tiene un filtrado glomerular menos de 90 y más de 30, hay que indicarle tratamiento. Y el paciente con diabetes que está mal controlado, con una glicosilada más de 7, yo de segunda línea indicaría este tipo de droga. En relación a osteoporosis, porque ha habido mucha historia con estos medicamentos de osteoporosis, ¿cuál es la realidad actual? Bueno, con osteoporosis hay algunos estudios que mostraban mayor incidencia de fracturas, otros estudios que no. Se midieron los marcadores de reabsorción y de ósea, que son el CrossLab o el P1NP, que son marcadores de los N-telopéptidos que muestran el riesgo de aumento de resorción ósea, y no hay correlación entre el uso de los fármacos y el aumento de los marcadores de resorción. También se midió las densitometrías óseas, la masa ósea no cambia, es decir que aparentemente el paciente con diabetes es complejo en cuanto a osteoporosis porque la masa, digamos, hay glicosinación no enzimática del hueso, entonces la densitometría ósea en general es como que subvalúa el nivel que tiene de riesgo. Y por lo tanto yo pienso que está más asociado a las fracturas con las caídas por la hipotensión que por una mayor fragilidad ósea. Sí, eso sería un poco lo que hay de la evidencia, pero no es concordante en todos los estudios. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más en la sala, por favor? Muy buena pregunta. Me gusta mucho esa pregunta porque yo pienso que es el futuro. La pregunta que hace el doctor es si hay algún tipo de evidencia de la asociación del uso de un agonista de GLP-1 y un ISGLT2. No hay estudios que se hayan realizado, digamos, por el momento no hay, pero hay ciertos reportes donde se podrían utilizar porque tienen vías de acción diferentes. O sea, por un lado el ISGLT2 lo que hace es actuar a nivel metabólico, aumentando el hematocrito, la oferta vital de oxígeno, con los cuerpos cetónicos en sangre. Y por otro lado el GLP-1 baja el glucagón endógeno, mejora la secreción de insulina y tiene un efecto a nivel del peso que es muy importante. Entonces yo creo que tiene un potencial muy bueno y para mí un paciente que tiene enfermedad cardiovascular alta con obesidad es ideal ese tipo de asociación. Si un paciente tiene un BMI más de 30, se beneficiaría mucho con el uso de esto. Lo mismo si tiene hígado graso, que es muy frecuente, uno podría llegar a utilizar, combinar. Por ejemplo, De Fronzo, en una charla que dio hace poquito, decía que era muy importante el uso de las 3 drogas, la pioglitazona, el ISGLT2 y el GLP-1, porque mejoraría la insulinoresistencia, con el GLP-1 bajaría de peso y el SGLT2 con el efecto metabólico. Pero es la opinión de Fronzo, que obviamente es un doctor muy respetado. Si tienes un paciente adulto mayor, que no es frágil, Sí. con estos nuevos medicamentos que no producen tanta hipoglicemia, ¿podría ser más estricto con la hemoglobina glicosilada? Claro, porque eso es uno de los beneficios del tratamiento temprano, es que no producen hipoglucemia, entonces puedo tratarlo inicialmente agresivamente y voy a evitar la inercia terapéutica, que sí o sí se da, que muchas veces se hace con el inhibidor de DPP4, que es obvio, pero el inhibidor de DPP4 lo pongo precozmente para tratar la glucosa, pero con este otro voy a tener beneficios mucho mejores con la empaglifosina o la dapaglifosina con el SGLT2 a nivel de lo cardiovascular. Entonces yo creo que el tratamiento temprano ayuda muchísimo a evitar la inercia terapéutica posterior, porque se utilizan en personas sin diabetes. ¿Sí? Eso creo que los estudios a futuro que va a haber va a ser en prediabetes, que hoy charlaba con el doctor,
Creo que eso van a tener un rol en la prediabetes, porque bajan la glucemia, por ejemplo, previene el desarrollo de diabetes. Si agarro a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca sin diabetes y utilizo estos fármacos, hacen prevención de diabetes como 40%. O sea, pasan menos a ser diabéticos. Que es una obviedad porque tratan la hiperglucemia, ¿no? ¿Con cuánto de hemoglobina glicosilada, o sea, asociarías medicamentos al...? Bueno, si tiene más de 9% o 10%, quizás ahí tendríamos que utilizar insulina, ¿no? Porque está glucotóxico, entonces de esa manera le doy el tratamiento. Pero ahí tenemos que ver la duración de diabetes del paciente. No es lo mismo un paciente que tenga con 15 años de duración de diabetes, viene a la guardia, usted lo ve y tiene 11 de hemoglobina glicosilada, que un paciente que no tiene antecedentes de diabetes y debuta con la enfermedad. Probablemente el paciente que debuta le pongo el tratamiento con insulina, baja, le puedo suspender la insulina y sigo luego con metformina o un ISGLT2, por ejemplo. Yo, por ejemplo, es lo que hago habitualmente. Y si el paciente ya tiene más de 11 de hemoglobina glicosilada con más de 10 años de diabetes, sería bueno dejarle ya una insulina. ¿Qué tercer medicamento asociarías? ¿En qué caso? Metformina, vas con metformina, vas con SGLT2. No, lo que dice la guía es insulina, la menor cantidad posible asociada a un análogo GLP-1. Si yo tuviese todo el dinero del mundo disponible del paciente ideal, ¿no? Viene con obesidad, le pongo un análogo GLP-1 con o sin insulina, dependiendo de la hemoglobina glicosilada que tiene. Y, y obviamente le indico metformina y un ISGLT2. ¿Sí? Ese sería como el tratamiento si el paciente está muy descompensado. Si tiene menos de 9 de hemoglobina glicosilada y más de 8, podría utilizar un tratamiento dual, metformina con empaglifosina. Y si el paciente no tiene antecedentes de infarto, no tiene enfermedad renal, no tiene insuficiencia cardíaca, le podría dejar solo con metformina. Pero recordar que la hemoglobina glicosilada es importante, pero no nos decide el inicio del tratamiento con estas drogas. Si tiene insuficiencia cardíaca, está indicado. Si tiene enfermedad renal, está indicado, independientemente del nivel de hemoglobina glicosilada. Ya se van hoy con un pensamiento distinto de lo que venían. Vieron que yo les dije al principio. ¿Alguna otra pregunta, algún caso clínico que quieran contar? No hay problema, lo escuchamos. No sé si tenemos tiempo. Buena pregunta, es una pregunta práctica. Usted tiene un paciente que viene con insulina, tratado, no tiene ISGLT2, no tiene metformina, por ejemplo, y escuchó al doctor Farías en la charla y dice, bueno, le quiero agregar este fármaco o le quiero agregar metformina. Si el paciente, lo que hago es bajarle un 20% la dosis de insulina, basal, ¿sí? Un 40%, y le agrego el ISGLT2 y le agrego la metformina. En los estudios clínicos en general se bajaba un 20% la dosis de insulina. ¿Sí? Entonces usted le dice al paciente que baje un 20% la dosis de insulina basal y le adiciona el insulino sensibilizador que usted quiera, en este caso metformina con empaglifosina, por ejemplo. Y lo cita a las 2 semanas con los monitoreos glucémicos, ya sea midiéndose la glucosa, y vemos ahí el nivel que tiene, y luego se va bajando la insulina a medida que va mejorando el control. En general, los pacientes tienen mucha insulinoresistencia y no hacen hipoglucemias, porque hay pacientes que ustedes tienen con 70 unidades de insulina, le sube a 80 unidades y no hacen hipoglucemia, porque ya se pasa un umbral en cual hay exceso de insulina. Entonces, el nuevo paradigma dice que hay que utilizar la menor cantidad de insulina posible. Después, en la práctica, estamos en situación como en Argentina, que tenemos pacientes que no tenemos, por problemas económicos, no le podemos dar otra cosa. Si un paciente con 12 de glicosilada no cumple las medidas terapéuticas, y terminamos poniéndole insulina muchas veces. Es verdad, pero la respuesta sería, le bajo un 20% la dosis de insulina y le indico el fármaco. Doctor, una preguntita. Y en emergencia, en un cuadro, un paciente que nos venga con cetosis diabética o síndrome hiperosmolar, ¿podríamos empezarlo junto con insulina? No, en ese caso no. En ese caso, cuando el paciente tiene, justamente si tiene cetoacidosis, no sería el momento indicado. La pregunta es buena en el sentido, si viene un paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Si un paciente viene a la emergencia y tiene insuficiencia cardíaca descompensada, ¿le podremos dar de alta
con el medicamento? Y la respuesta es sí. Si el paciente está en la internación, hay un solo estudio que se hizo en internación. Nosotros en el Güemes participamos en pacientes con COVID, con dapaglifosina, y no se vio resultado positivo. Y hay un estudio con sotaglifosina, que es una mezcla SGLT2-SGLT1, que se hizo en la internación. Por ejemplo, un paciente que ya estaba más compensado e internado y se le indicaba el tratamiento y bueno, se lo seguía después al alta. Entonces, durante la internación no están indicados los ISGLT2 por el momento, no se lo aconsejo. Si tiene cetoacidosis diabética, tampoco. La cetoacidosis diabética nos está diciendo que el paciente está insulinopénico, entonces lo que requiere es insulina endovenosa si es posible. Si el bicarbonato está por debajo de 15, tendríamos que indicársela endovenosa sí o sí. Si está por arriba de 15, le podemos hacer subcutáneo, quizás. Hay algunas guías que lo dejan, se podría utilizar con correcciones horarias. Pero no, en un paciente con cetoacidosis no se lo daría. Pero imagino que habrá investigación en curso. ¿Cómo? Habrá investigación en curso, quizás más adelante haya más novedades. Sí, pero con cetoacidosis no, porque justamente una de las acciones que tienen estos fármacos es de aumentar los cuerpos cetónicos. Entonces empeoraría los estados de acidosis. Y en síndrome hiperosmolar. También lo mismo, porque tiene hiperglucemia. El paciente tiene que bajar la glucosa. Después lo indicamos como una segunda etapa. Primero le damos la insulina, que baje la glucosa porque el páncreas está glucotóxico, no tiene secreción de insulina, y a partir de que tenga secreción endógena de insulina uno podría indicar otro fármaco. Y tampoco hay estudios Tampoco está hecho en coma hiperosmolar. Yo no me animaría a dárselo. Okay. Gracias, doctor. Gracias por la pregunta, muy bien. Javier, a veces tenemos pacientes con falla cardíaca, hacemos el manejo convencional, estamos con diuréticos endovenosos, etcétera, y muchas veces, previo al momento del alta, justo te estaba escuchando, cuando ya los pasamos a diuréticos vía oral, ya están estables, a veces comenzamos con el SGLT2. ¿Esa conducta es apropiada? Sí, justamente sería una de las indicaciones. Cuando el paciente está hemodinámicamente compensado, ahí le tendríamos que indicar el SGLT2 y, de nuevo, independientemente del valor de la glucemia, ¿no? Porque eso, si van a un congreso de cardiología, van a escuchar a un paciente no diabético que si tiene insuficiencia cardíaca estaría indicado. Pero sí, se lo llama como sería el quinto fármaco para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca a partir de ahora, que cada vez se lo utiliza más en este sentido. Pero sí, hay que esperar que esté compensado hemodinámicamente para iniciar el tratamiento. Porque si no, si tiene diuréticos, si está variando el volumen, está descompensado, por ahí quizás no tiene beneficio. Además no hay estudios, eso yo no sé qué pasará a futuro. Quiero agradecerle al doctor Farías, ha sido una excelente charla. Yo creo que el mensaje que nos llevamos todos es primero que el enfoque del paciente diabético es holístico. O sea, no solamente es glucosa, es mucho más que glucosa. Y este tipo de fármacos nos está brindando la oportunidad de manejar algunas comorbilidades. Y no se olviden que el paciente diabético hay que evaluarlo siempre con su riesgo cardiovascular porque nos va a poder situar hacia dónde está localizado. Muchas gracias, Farías. Excelente charla. Muchas gracias a ustedes, muy amable, gracias.